Sí, porque cuando se hicieron todas las comisiones de la verdad después, los gobiernos militares son a París 50 años después, 68 muertos. Eso es la conclusión del 60. Todos nos criamos pues en García Márquez, por supuesto, dice que era un tren entero, pero eso es una literatura. Pero hay la discusión. Si fueron solamente cualquier bobada, pues, pero no es de todo. No, es aquí hoy la a golpe, por ejemplo, fue, digamos, con nombre y apellido, familiares, You shouldn't have to sell your soul in black and white. They really, really ought to know those one-track minds that took you for a working boy. Kiss them goodbye. I shouldn't have to jump for joy. Shouldn't have to shine. Let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. And in return you gave some hell. Bienvenidos a la 23ª Convención Internacional de Seguros 2014. Colombia, un país más seguro. Fasecolda. Bienvenidos a la 23ª Convención Internacional de Seguros 2014. Colombia, un país más seguro. Fasecolda. In my sleep I see her begging, preaching, please, although her body is not mine, I ask now why, kind of why.
singing for money. Señoras y señores, los invito para que por favor se vayan sentando y ubicando que en contados minutos vamos a dar inicio con la convención, nuestro último día de convención. Les quiero recordar que ayer nos vieron a través de streaming más o menos 390 personas durante todo el día de convención. Yo les agradezco a las personas que se encuentran de pie que por favor se vayan sentando y ubicando. También quiero recordarles nuevamente que la sesión de clausura contará con la presencia del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Entonces es importante que porten sus escarapelas y que también tengan un documento de identidad a la mano. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray, waiting for the final moment. You say the words that I can't Bueno, say. ciertamente estamos en una hora muy temprana de la madrugada, pero si algunos me ayudan a traer un poco más de convencionistas, quizás se abren las puertas atrás, que puedan oírnos, que estamos pidiendo que la gente ingrese. Say the words that I can say.
Vente, Álvaro, siéntate allí. Allá, perfecto. When you're down and trouble, El micrófono está encendido. need a little help you can. And nothing Nuevamente, este es un llamado para las personas que se encuentran de pie, que por favor se van sentando y ubicando, poder iniciar con nuestro último día de convención. Esto está Buenos encendido. días y bienvenidos a nuestro último día de la 23ª Convención Internacional de Seguros. No olviden contar en Twitter los momentos y comentarios más interesantes de nuestra convención, mencionando nuestro perfil @fasecoldaoficia o el hashtag #Convención Fasecolda 2014. El asistente que más tweets haya publicado durante los 3 días del evento se llevará un parlante JBL recargable y con Bluetooth incorporado. El ganador será anunciado hoy antes del acto de receso. A continuación iniciamos con la sesión que tendrá por tema Colombia desde la perspectiva latinoamericana. En este segmento analizaremos la posición y retos de nuestro país frente a los temas sociopolíticos y económicos de la región. Nos acompañan en la mesa principal los doctores Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, el doctor Álvaro Tirado, historiador, politólogo y escritor colombiano, el doctor Fernando Cepeda, exministro de Estado, exembajador. Voy a leer un poquito sobre las hojas de vida de las personas que nos acompañan hoy para iniciar esta sesión. El doctor Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México en el 2002 al 2003 y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York y Columbia. Es articulista de los diarios Reforma en México y El País en España y de la revista Time. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. El doctor Álvaro Tirado Mejía, historiador, politólogo y escritor colombiano. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, un doctorado en Historia en la Universidad de París y un posgrado en Desarrollo Agrícola y Planificación en Le Institut d'études du Développement économique et social, en la misma ciudad. Entre sus logros se destacan decano de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde 1968, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes de Bogotá, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Asimismo, fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Doctor Fernando Cepeda, ex ministro de Estado, ex embajador. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia, universidad en la que también obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. En New School for Social Research en Nueva York, cursó un posgrado en Ciencia Política. En la rama diplomática se ha desempeñado como embajador en Canadá, representante permanente en Colombia ante las Naciones Unidas, embajador en Inglaterra, Canadá y Francia, ministro plenipotenciario en Washington y encargado de negocios. Fernando Cepeda Ulloa ha sido ministro de Gobierno, de Comunicaciones, consejero presidencial y viceministro de Desarrollo Económico. Yo le cedo la palabra al doctor Cepeda. Adelante. Muy bien. Pues muy complacidos de estar esta mañana con ustedes. Creo que ha sido un acierto muy grande del doctor Jorge Humberto Botero pensar en una discusión, en un debate sobre América Latina. Tal vez es la primera vez que registro un tema de estos en una convención gremial y hay muchas razones, como ustedes verán, para que así sea. Y luego también un gran acierto haber invitado al doctor Jorge Castañeda, que como ustedes saben es un distinguido, como se ha visto ahora en la presentación de su currículum,
un distinguido profesor universitario, un apreciado y controvertido intelectual que ha hecho diagnósticos muy interesantes sobre América Latina y que ha desempeñado, cumplido un papel muy importante en su propio país e internacionalmente. Y al doctor Álvaro Tirado, que tiene una tradición intelectual muy respetable en Colombia, es un historiador que no solamente ha tratado temas muy importantes de la vida política colombiana, sino se ha ocupado de analizar el papel de Colombia en la ONU, el papel de Colombia en la OEA. Son 2 libros de obligatoria lectura para las personas interesadas en estos temas, y recientemente publicó uno sobre los años 60 y la repercusión de las cosas que ocurrieron en el mundo en Colombia. Dicho esto, voy a decir cómo va a funcionar este panel. Nos hemos puesto de acuerdo en que cada uno de los participantes, el doctor Castañeda, el doctor Tirado, van a hacer una presentación sobre la manera que ellos quieran, con la temática que ellos quieran, sobre América Latina. Y después haríamos un conversatorio. Entre nosotros conversaríamos, yo incitaría, comentaría las cosas que ellos digan. El doctor Castañeda insiste en que el tema del Brasil, por ejemplo, lo consideremos. El doctor Álvaro Tirado quiere hacer unos planteamientos en algún momento sobre el tema de seguridad. Yo voy a hacer una muy breve introducción al tema que consiste en lo siguiente. Si la primera pregunta, nosotros elaboramos un temario de 20 preguntas, pero por supuesto no vamos a hacer ese recorrido, sino vamos a dejar que la dinámica de la conversación vaya indicando los temas. Pero quisiera llamar la atención sobre algunas preguntas que se hacen sobre el asunto que nos ocupa. ¿En verdad existe América Latina? Cada día más hablamos de una Suramérica, cada día algunos dicen lo que hay es una Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, y la influencia de México sobre Centroamérica. La dificultad que ha habido por décadas de que América Latina obre en una forma integrada y tal ha sido muy compleja, muy difícil. Ha habido momentos en que hemos creído que así ocurrió. Digamos, el momento de la Carta Democrática que se firmó en Lima, el mismo día que ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, nos dio la ilusión de que América Latina había entrado en un proceso democrático, ojalá irreversible. Hoy nos preguntamos si la democracia en América Latina es lo que está marcando el rumbo de todos los países, o si tenemos unos sistemas políticos de autoritarismo con una base electoral, autócratas elegidos. El tema de la libertad de expresión está controvertido en Venezuela, en Ecuador, en Argentina. Es decir, hay unos fenómenos que están ocurriendo que muestran que hay una disparidad muy grande, que hay caminos muy diferentes. El propio multilateralismo al cual se hará alusión a lo largo de este panel ha entrado uno podría decir en crisis, o ha cogido caminos diferentes. La OEA ha perdido mucha presencia, si fue que alguna vez la tuvo, como esperábamos. Se han creado nuevos organismos, el CELAC, sin Estados Unidos y sin Canadá, el tema del ALBA, el tema de UNASUR, en fin, han estado ocurriendo cosas que nos presentan una América Latina diferente. Pero claro, no es un fenómeno único de América Latina. En Europa han ocurrido cosas también desconcertantes, y digamos que en el mundo entero, globalmente, han ocurrido cosas que nos hacen
ver que el mundo está sufriendo cambios radicales. La presencia de Asia, la presencia ahora de África y por supuesto la presencia de América Latina. La así llamada desoccidentalización del mundo, o sea, la emergencia de nuevos poderes, nuevas culturas, etcétera. En fin, es un mundo tan diferente, no es que lo de América Latina sea muy especial, que los cambios que están ocurriendo sean únicos o singulares, no. Pero sí que están pasando cosas y que América Latina, así exista o no exista como tal, es decir, como región, está jugando un papel diferente en el mundo. No voy a hacer sino una referencia al tema que es significativa. La Universidad de Columbia, de la cual es distinguido profesor Jorge Castañeda, saca desde hace 65 años una revista que se llama el Journal of International Affairs, una revista sobre política internacional. Y en el número que publicaron en el verano del 2013, en la presentación que hacen los editores, a un solo tema. Dice que hace 45 años no sacaban un número monográfico sobre América Latina. Justifica y explica, entre otras razones, este panel. De manera que, sin ir más allá, y para darle el espacio a nuestros distinguidos invitados, vamos a cederle la palabra por 10 minutos al doctor Jorge Castañeda para que haga una presentación, como él lo considere conveniente, luego al doctor Álvaro, y vamos conversando y tocando los diferentes temas en la hora y un cuarto, hora y media que tenemos asignada. Entonces, doctor Jorge, por favor. Gracias, querido colega. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes sobre esta coyuntura en América Latina. Quisiera dividir mi intervención en dos aspectos diferentes. El primero tiene que ver con las condiciones excepcionalmente favorables que tuvieron durante los últimos 13 o 14 años los gobiernos de América Latina, en particular de izquierda o de centro izquierda, y otros también, por supuesto, de poner en práctica una serie de políticas, de cambios, de innovaciones, probablemente a partir de la elección de Hugo Chávez en el 98 y tomar posesión en 99, de Ricardo Lagos después en Chile en el 2000, de Lula en Brasil a partir del 2002, en Uruguay, en la Argentina a partir de 2003, en Nicaragua, en Ecuador, etc. Todos estos gobiernos, por primera vez, llegan al poder por la vía electoral. Esto es algo relativamente nuevo en América Latina. Duran, no los derrocan por golpes militares, como había sucedido antes. Ponen en práctica políticas sociales hasta cierto punto innovadoras. Mantienen los grandes equilibrios macroeconómicos, con la excepción quizás de Venezuela y de la Argentina. Pero en términos generales, gobiernan bastante bien. También gobiernan que lo reeligen más o menos a perpetuidad, ciertamente cargando un poco los dados en los esquemas electorales. En América Latina se había desde muchos años, desde los años 20 o 30, prohibido la reelección porque se temía, con algo de razón, que era imposible derrotar a un presidente en funciones en las urnas. En efecto, de los 20 y pico de casos de reelección que ha habido desde finales de los años 80 en América Latina, solo 2 veces ha perdido el saliente. Y una de ellas, Daniel Ortega, en 1990 en Nicaragua, pues realmente no era una reelección porque la elección no había sido elección, había sido a la mexicana.
el otro fue Hipólito Mejía en Dominicana. Todos los demás, todos han ganado. Pero bueno, no lograban dar todos estos. ¿Por qué? Por muchas razones, porque habían madurado, habían aprendido, habían reflexionado, habían ayornado, actualizado, lo que ustedes quieran. Pero una razón fue obviamente el boom de los commodities del mundo y de América Latina entre el 2001 y el 2013 aproximadamente. La insaciable demanda china e india de commodities, de materias primas, de soya, de petróleo, de hierro, de cobre, de lo que ustedes quieran, de absolutamente todo, permitió precios elevadísimos de los principales productos de exportación de todos los países de América del Sur. Y eso permitió que estos gobiernos pudieran financiar sanamente, entre comillas, sus políticas sociales de vanguardia, hasta cierto punto eficaces, y que sacaron de la pobreza a muchísima gente, sobre todo en Brasil, pero en otros países también. Y a algunos países de Centroamérica y del Caribe que no se beneficiaban directamente por la exportación de commodities, porque no tienen commodities que exportar, se beneficiaban a través de Chávez del boom de los precios del petróleo para Venezuela. Vale la pena recordar que durante los 14 años que fue presidente Chávez, Venezuela recibió $1 billón, billón en castellano, millón de millón, trillion en inglés, billón en castellano, de dólares por concepto de exportaciones de petróleo. Para un país de 30 millones de habitantes, es una cantidad de plata insólita. O sea, no nos la acabamos ni nosotros, ¿eh? Él sí, pero nosotros no. Bueno, esto se acabó. A partir del 13 empezaron a caer los precios de la soya, del cobre, del hierro, de prácticamente todo, y ahora ya del petróleo. Y esto lo que significa es que ya estos gobiernos van a tener que hacer una de dos cosas: seguir financiando sus políticas sociales con inflación o con reformas tributarias. No van a tener la plata para eso. Y esto sí va a significar un cambio muy importante para buena parte de América del Sur. No va a ser posible sostener los ritmos de crecimiento de antes. Lo vemos ya en Chile, lo vemos en Perú, por supuesto en Brasil y en Argentina. En Brasil es un caso un poco distinto porque es tan grande la economía que los commodities del comercio exterior representan una parte más pequeña. Lo vemos, por supuesto, en Venezuela y en los países que dependen de Venezuela, por ejemplo, todos los del Caribe a través de Petrocaribe, pero también El Salvador y Nicaragua. Esta es la primera reflexión que quería dejar con ustedes. La segunda es que esto podría traerle grandes beneficios a la otra parte de América Latina, a saber lo que desde hace unos 30 años se suele llamar la cuenca del Caribe, es decir, México, Centroamérica y las islas. ¿Por qué? Porque esta serie de países están insertadas en la economía mundial de una manera totalmente diferente. Para empezar, están mucho más vinculadas a Estados Unidos y a Canadá que el resto de América Latina. Y en segundo lugar, no somos exportadores de commodities, sino mucho más exportadores de manufacturas o países de destino turístico o receptores de remesas o países de tránsito muy significativo de drogas. Entonces, paradójicamente, lo que le trae malos resultados a América del Sur le podría traer muy buenos resultados a la cuenca del Caribe, porque Estados Unidos sí está creciendo y sí nos está arrastrando. Pero pasan tres cosas. La primera es que en México, pues aparentemente los obstáculos estructurales para el crecimiento económico están resultando ser más adversos o más inclinados, si ustedes quieren, que lo que se esperaba. México el año pasado creció 1.1%. Este año el Fondo Monetario Internacional acaba de ajustar a la baja su pronóstico al 2.4%. El año entrante, el 15, quizás 3.2, 3.3%. Es muy poco. Y Centroamérica, que podría beneficiarse de todo esto también, pues por la violencia,
por la emigración, por la inseguridad tremenda, son los países más peligrosos del mundo, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador, pues difícilmente pueden beneficiarse de todo esto. Y el Caribe tiene problemas semejantes. El primero es que ciertamente la caída del precio del petróleo le ayuda a países importadores de energía, pero al mismo tiempo, al perjudicar a Venezuela, de la cual han vivido desde hace 15 años, pues no se compensa, porque los cubanos, por ejemplo, pues simplemente no tienen para pagar petróleo caro o para pagar petróleo barato o ni siquiera para pagar los barcos del petróleo regalado, no tienen para nada. Entonces no les beneficia realmente la caída del precio en términos de compra y les perjudica enormemente si algún día Venezuela deja de poder regalarles petróleo. Entonces sí, América Latina iba extraordinariamente bien, como casi siempre en la historia, por factores ajenos a nuestra propia voluntad, pero en esta ocasión aprovechamos muy bien esos factores los últimos 15 años. Pero esos factores han cambiado de manera dramática y es muy probable que esta época de oro haya concluido ya y que ahora vengan momentos bastante más difíciles para la mayoría de nuestros países en los próximos 5 o 10 años. Excelente, doctor Jorge. Quedan unos minutos de su intervención, entonces yo aprovecho para hacerle una pregunta, para que comentemos algo. Yo digo que en los últimos años, usted lo ha señalado, lo voy a decir de otra manera, la izquierda aprendió a ganar elecciones. Y la primera elección que ganaron fue con Allende y a medias, porque fue una política de tercios. Cuando ganó la intermedia, lo tumbaron, porque no estaba bien que la izquierda gane elecciones. Pero la izquierda aprendió a ganar elecciones masivamente en América Latina. Y diría también que las élites salieron del poder, es decir, tal vez Colombia es la excepción a nivel nacional, no regional. Pero yo lo que veo en América Latina es que las élites salieron. No, quisiera oír su opinión sobre eso. Bueno, yo creo que salieron quizás del poder político, sí. Pero no han salido realmente del poder económico. Y eso le ha permitido justamente a la izquierda gobernar sin provocar el tipo de polarización o de crisis que tuvo lugar en Chile bajo Allende, claro. Y bueno, que de alguna manera sí ha sucedido en Venezuela, claro. Más por razones retóricas hasta hace 2 o 3 años que por razones de política económica que afectara realmente los intereses de las élites. Pero sí, sin duda, las élites latinoamericanas después del final de la Guerra Fría aceptaron perder el poder político, claro, a condición que quienes lo tuvieran mantuvieran intactas más o menos las grandes orientaciones macroeconómicas, los equilibrios financieros, una cierta postura internacional sin excesos, sin estridencias. Yo creo que sí hubo un aprendizaje muy importante por parte de la izquierda latinoamericana y también por parte de las élites latinoamericanas en aceptar que al final del día no pasaba nada. Agregaría, sí, por favor, el pregunto que me queda, que también aprendió Estados Unidos, porque no olvidemos que buena parte de la resistencia ante los triunfos, el advenimiento electoral o no electoral de la izquierda de la América Latina era Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría. Al terminar la Guerra Fría y al entender Estados Unidos que al final del día no pasa nada, entonces ellos mismos también pasaron por este proceso de actualización que incidió sobre las élites y las élites incidieron sobre ellos. Entonces hoy en día Estados Unidos, por ejemplo en Brasil, volveremos sobre el tema, gana Rousseff o gana Neves, le da más o menos lo mismo. Preferirían probablemente que ganara Neves, pero han coexistido muy amablemente 8 años con Lula y 4 años con Rousseff, mejor que con Lula. Lo extraño del caso, y ahí vemos quizás la paradoja, y con esto termino, Bush y Lula se llevaban muy bien, se caían bien, se simpatizaban personalmente. Lula fue a Campo David, Bush fue a la casa de Lula en Brasilia, no ni siquiera Planalto, a la casa del propio Lula, se llevan muy bien. Con esto, Obama y Rousseff, que deberían de llevarse bien, aparentemente se caen bastante gordos.
Bueno, pues así es la vida. Así es, así es. Claro, es que el tema es muy relevante porque buena parte del argumento para las negociaciones con las FARC es ese, es decirles, tanto Chávez como el gobierno colombiano, vean señores, la izquierda está gobernando buena parte de los países de América Latina, ustedes no pierdan más su tiempo, la posibilidad de gobernar está a la vuelta de la esquina, las élites están saliendo, o no saben o no les interesa, ya no saben ganar elecciones, de manera que esto es de ustedes, porque no se animan. Ese es uno de los grandes argumentos para justificar el proceso de paz. Muy bien, entonces, pasemos al doctor Álvaro. Muy bien. Ante todo, mis agradecimientos a la Secolda, al doctor Botero muy especialmente, por esta invitación y esta posibilidad tan única, tan especial de compartir con tan ilustres compañeros de mesa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado, de suerte que voy a tocar muy someramente otros puntos que espero que los podamos discutir o conversar más a fondo en el transcurso de esta hora que nos queda. Y yo empezaría también se trata de una reunión donde vamos a ver a Latinoamérica, pero por supuesto estamos en Colombia y también el título con el que nos convocaron era un poco Colombia en el contexto latinoamericano. De suerte que voy a hacer algunas consideraciones también sobre la situación internacional de Colombia en este contexto. Muy brevemente, repito, porque esto lo podemos ampliar, yo resumiría los temas que propongo en este sentido. En primer lugar, hemos vivido en estos últimos años una época de cambio internacional. Por un tiempo grande, medio siglo, en lo interno, Colombia mantuvo la misma posición internacional, grosso modo, y en el mundo pues estaba la Guerra Fría, que duró 50 años, que muchos ahora la añoran en el sentido de que vivíamos al borde de la catástrofe nuclear, pero había más orden que se perdió, entramos en el desorden que estamos viviendo en este momento. Esa es una parte de los cambios internacionales, ya se ha aludido a lo que pasó en América Latina, con los commodities, con algo muy importante, que es algo que era inconcebible en otras épocas, la presencia asiática en América Latina, no solamente a través de China, sino también de Corea del Sur, de Japón, de la India, etcétera. Y esto coincide también con una situación mundial en el sentido que observan los historiadores de que el eje del mundo que estuvo desde el siglo XVI en el Atlántico se va corriendo hacia el Pacífico, y una de esas manifestaciones evidentes es esa presencia asiática en nuestro continente. En Colombia pues también ha habido unos cambios muy grandes, y ese cambio, no quiero hacer juicios de valor, pero sí lo quiero, cada cual los evaluará en la discusión de lo posible, la discusión de la política interna colombiana, pero indudablemente sí hay que anotar, hay un cambio impresionante, muy fuerte, en la política exterior que inicia el presidente Santos, su primer gobierno, y lo que se había hecho el gobierno anterior y lo que era tradición en la política exterior colombiana. Esto lo he estudiado mucho. Colombia siempre estuvo marcado por los Estados Unidos, muy especialmente desde los principios del siglo XX, después de que se arreglaron los problemas de la separación de Panamá. Un canciller en ese momento y el presidente Maturino Suárez dijo: hay que estar la estrella polar en relaciones con los Estados Unidos. Colombia estuvo en la guerra de Corea. Colombia siempre ha acompañado a los Estados Unidos en la ONU, en las organizaciones internacionales, etc. Y realmente, por otra parte, pues Colombia, que tiene su capital en los Andes, por allá en el centro del país, ha tenido una política exterior andina. El problema de Colombia es un país muy pobre, es un país que realmente aquí no hubo gran inversión extranjera, afortunadamente tampoco hubo desembarcos imperialistas o cuestiones por el estilo, y el problema de las relaciones internacionales de Colombia
fue arreglar el asunto de las fronteras. Afortunadamente, sin invasiones y sin guerras, la Cancillería actuó jurídicamente. Luego, a partir de los 60, vino el problema de las guerrillas, de la violencia. Esto se agravó con el narcotráfico y la política exterior colombiana estuvo centrada en eso. Ver a ver cómo nos presentamos ante el mundo con estos asuntos de los derechos humanos, el problema de la droga, hasta el punto de que se dijo que las relaciones internacionales de Colombia se habían narcotizado en ese sentido. Evidentemente, con el cambio de gobierno, pues con la llegada del presidente Santos, y no era atendido eso porque todo presagiaba que eso iba a continuar o incluso que se iba a fortificar, se dio un viraje. Primero, arreglar unos contenciosos muy difíciles que teníamos con Venezuela y con Ecuador. Digo arreglar, yo no sé si están arreglados, pero por lo menos modificar las relaciones con Venezuela y con Ecuador, que estaban no solamente rotas, sino que había habido unos intentos incluso bélicos de todos conocidos. En segundo lugar, se cambia la temática, se centra la política exterior no en el asunto tradicional de la violencia y eso, sino que el presidente Santos propone la entrada a la OECD. Eso eso lo podemos conversar y discutir. Eso es una meta bonita. Yo no estoy tan seguro de cuáles sean los resultados prácticos en último término, pero por lo menos desde el punto de vista de la temática nos pone unas metas que nos sacan de lo que había sido tradicional en el centro de la política exterior. Por otra parte, se continúa, porque eso sí se había empezado especialmente en el gobierno anterior, una política de apertura económica. Se firman una serie de acuerdos de libre comercio y o sea que hay un cambio muy importante. Entonces coinciden la política, los cambios internacionales con el cambio en la política exterior colombiana. Eso por una parte. Que quisiera volver hacia ello, porque no todos los problemas están clarificados. Otro tema que yo quisiera proponer, o que quiero proponer, es el de la seguridad. Y por muchas razones. Primero, porque posiblemente el asunto de seguridad esté en el centro de los intereses y de las preocupaciones y de ya en el grueso público, incluso de las medidas de opinión que se hacen. Y en esto, pues más adelante, si es del caso, pero quisiera en 2 palabras tratar de resumir. Tradicionalmente, los problemas de seguridad en el orden internacional se concebían como una seguridad entre estados. Era el problema de la soberanía, era el problema de las fronteras, etc. Pero especialmente después de que la caída del muro de Berlín, el derrumbe del sistema soviético, esa ilusión que hubo en el mundo de que vendría la democracia, que alguno dijo el fin de la historia, etc. Esa distinción dio lugar a que por una parte se presentaran y por otra que la opinión y los gobiernos empezaran a mirar tipos de problemas de seguridad que hasta ese momento se concebían como asuntos de orden interno, de orden policivo, de orden público interno, como asuntos internacionales. Y entonces, especialmente en nuestro hemisferio y en el sistema interamericano, dentro de la OEA, se plantean volver a mirar este asunto de seguridad, y se habla entonces de lo que se conoce pues no tiene nada de misterio, de los asuntos intermésticos, que son problemas que tienen tanto de asunto interno como de asunto internacional, que necesitan un tratamiento. Es el crimen internacional que se presenta a través del narcotráfico, los problemas cibernéticos, el lavado de activos, la trata de personas, etcétera, que requieren ese tipo que requieren un tratamiento interno y a su vez internacional. Pero
no han desaparecido, y especialmente en el caso colombiano, los anteriores o volvieron. Y es que aquí quiero tomar algo que ya dijo el profesor Castañeda, que entre otras cosas le había leído yo en unos artículos muy interesantes que él publicó en el periódico El País de Madrid hace un tiempo. Él y empieza a responder en parte lo que nos planteaba el profesor Cepeda, si existe América Latina o no existe América Latina. Pero él hace una división muy interesante, ahora hizo alusión, pero él en esos artículos la profundiza, y es como el norte, México, hasta Panamá o estos lugares, pues tiene una economía que gira hacia los Estados Unidos, etc. Y en el sur, y eso se ve clarísimamente con el comercio exterior de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, pues tienen otro tipo de circunstancias económicas, y no solamente económicas, sino también históricas. En los momentos de expansión de los Estados Unidos, la época imperialista, eso fue en el Caribe. Hasta aquí no llegó el eco, hasta Panamá, pero aquí no hubo lo que le pasó a Nicaragua u otras partes. Y eso hace algo muy interesante, que este país está en el norte de Sudamérica, y que un gobernador de Antioquia precisamente trató de venderlo, diciendo que éramos la mejor esquina de Sudamérica. Es un país bisagra de cierta manera, y yo creo que explica en parte muchas de las características políticas del país, y especialmente sus políticas internacionales, que es en general de un justo medio que en parte por el balance que tiene que tomar geográficamente. Por supuesto, eso de decir que esto es un país bisagra no siempre gusta, y entiendo que aquí en la Cumbre de las Américas el presidente Santos habló de eso delante del presidente de los Estados Unidos y de la presidenta de Brasil, y parece que no gustó mucho eso de que esto fuera bisagra con relación a Brasil, y dicen las malas lenguas que aceleró la ida de la señora Rousseff esa misma tarde. Pero, guste o no guste, de todas maneras estamos en unas circunstancias, llamemos bisagra. Ahora, en cuanto a los problemas de seguridad y las nuevas amenazas, hay que situarlas ya en nuestra región, muy especialmente en el Caribe. Es que el Caribe es una región muy particular. Es que en el Caribe están los Estados Unidos, está México, está Centroamérica, está el Caribe de habla inglesa y francesa y toda esta cosa, está Venezuela, está Colombia, está el canal de Panamá y eventualmente un canal en Nicaragua. Ese ya lo decíamos, tiene las tasas de homicidios más altas del mundo cuando no se está en guerra. Es la región del mundo que tiene más microestados, o sea que es una región muy convulsionada. Y eso, por supuesto, nos toca, por ejemplo, por las rutas de narcotráfico, etc. Pero han vuelto, llamémoslo, los fantasmas del pasado, la seguridad tradicional. Ya bien lo vimos, porque tenemos vecinos, y yo creo que en el transcurso de esta conversación vamos a hacer alguna alusión a Venezuela y a Ecuador y todo este tipo de cuestiones. Y quería entonces, por último, que creo que se me está agotando el tiempo, anotar, sería bueno discutirlo después, lo que podríamos llamar la crisis de las organizaciones internacionales, que tocan muy especialmente con la OEA, que es la gran damnificada de este asunto, pero en el caso colombiano, y quiero decirlo de una vez, Colombia tiene, con relación ya no a instancias hemisféricas, sino mundiales, dos asuntos que es bueno no olvidar. Primero, tenemos dos casos en la Corte Internacional de Justicia. El caso de la Corte Internacional de Justicia es muy interesante en un sentido. Es decir, creo hay 15 casos allí, de los cuales la mitad son latinoamericanos. Eso es bueno y es malo. Primero, porque los países están escogiendo esa vía y no la guerra, y eso es excelente. Pero está diciendo algo, pero también de esa mitad que son latinoamericanos, el 80% son casos que tiene Nicaragua con sus vecinos. Y la otra a la cual quiero hacer alusión es la Corte Penal Internacional. Porque Colombia, como lo decía al principio, ha hecho un gran esfuerzo, y es algo que tiene el presidente Santos, pensar en la OECD, en entrar a otro tipo de ligas internacionales, y da
desafortunada, eso no es una coincidencia porque tiene que ver con la situación colombiana. Nosotros estamos en todos los casos que hay en la Corte Penal Internacional son de países africanos. Y en este momento hay una gran presión de los países africanos para decir que eso es una cosa colonialista y que hay que desafricanizar la Corte Penal Internacional. Y la mira está en Latinoamérica. Y desafortunadamente solo hay 2 países que están, eso sí, en examen preliminar. Colombia, que tiene 141 comunicaciones allí, y Honduras, que tiene unas 10 o 12. Nada más ayer en la Corte Penal Internacional fue citado el señor Kenyatta, del presidente de Kenia, y otra vez la prensa africana y muchas, otra vez desafricanicen. El fiscal de la Corte Penal Internacional era un argentino, el señor Moreno, de mucha capacidad contra la dictadura de su país, ahora es una jurista africana. Yo creo que un caso ante la Corte Penal Internacional de Colombia pues, dañaría mucho el paisaje, si es que quiere, porque es decir, no consigo yo un país de la OECD que vaya a esas instancias. Esos son unos temas que quería proponer así muy por encima. Mil gracias, doctor Álvaro. Yo voy a hacer unas precisiones, particularmente sobre el tema de la OECD. Yo quiero que quede claro que Colombia ingresó al mecanismo de la OECD en el 2008. El presidente Santos reconoce eso con frecuencia. A la OECD se entra por un mecanismo que se llama el Centro de Desarrollo y después de hacer ahí como una especie de kinder, se aspira a ingresar a la OECD como tal. Eso fue lo que hizo el presidente Santos después de que Colombia llevaba 2 años en la OECD, aprovechando además, no solamente que él tenía esa obsesión desde hacía muchos años, como la teníamos otros, sino que el secretario general de la OECD es un exministro de Relaciones y de Hacienda mexicano, Gurría, con el cual tenía una viejísima amistad porque habían trabajado juntos de jóvenes en la Organización Internacional del Café en Londres. Entonces, eso en alguna manera facilitaba las cosas. Digamos que el primer país de la región que ingresó a la OECD fue México, tempranamente, en los 90, doctor. Y hoy, que es sorprendente, en una organización algunos la consideran muy elitista en términos geográficos, su secretario, su director es un mexicano. Eso es muy impresionante. Y luego de eso, digamos que países OECD en América Latina, pues México, que lleva el liderazgo, luego Chile, luego Colombia, y entiendo que Costa Rica y Perú están dando la pelea. Pero eso es. Bueno, quería hacer otra precisión y quisiera que sobre eso desarrolláramos ahora la conversación, que es sobre las relaciones Estados Unidos-América Latina y las relaciones China-América Latina. Entre otras razones, el doctor Jorge Castañeda hizo alusión, por supuesto, a cómo había cambiado la actitud de Estados Unidos hacia América Latina y, por supuesto, la de América Latina hacia Estados Unidos, y digamos que en eso hay un hito retórico. Ese hito retórico es la declaración del secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el señor Kerry, que en noviembre del año pasado, en un discurso en la OEA, es decir, el sitio era muy relevante, declaró muerta y enterrada la doctrina Monroe, que era la doctrina que de alguna manera justificaba el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Y que de alguna manera para muchos que se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con esta presencia tan abrumadora? Porque créanme que es abrumadora, por lo menos financieramente y comercialmente, de China en América Latina. ¿Eso no le preocupa a Estados Unidos? ¿Ya no le importa? ¿No es un riesgo, no es una amenaza para Estados Unidos? Bueno, ese tema, China, Estados Unidos, América Latina, yo creo que es un tema muy relevante y por eso invito al doctor Jorge a que nos comente.
Yo creo que es parte de esta misma división de América Latina en dos, división que quizás parte de la forma de insertarse en la economía global, pero que luego adquiere vida propia. Es decir, para Centroamérica y el Caribe, y México por supuesto, la relación con China es secundaria o casi inexistente, salvo por el tema del canal de Daniel Ortega, que ya luego veremos si es una mexicanada o es algo serio. Yo honestamente tengo mis dudas, pero en fin. Pero con esa excepción, la verdad es que no, al grado que un par de países, si no me equivoco todavía, mantienen relaciones con Taiwán. Taiwán, sí. Entonces, Panamá, entre otros. Panamá, entre otros. Entonces, al no ser nosotros productores de commodities, o lo somos en cantidades muy pequeñas o altamente concentradas en Estados Unidos, pues la presencia china en México, en Centroamérica y el Caribe es pequeña y va a tener que seguirlo siendo. El presidente Peña en México ha manifestado su interés y su expectativa de que a través de un acercamiento con China haya inversión china, inversión directa china en México, no en la compra de tierras como en la Argentina o Brasil o Bolivia o Paraguay, no en la compra de minas de cobre en Perú o de hierro en Brasil, sino en manufacturas. Y algunos nos hemos preguntado qué interés podrían tener los chinos en fabricar refrigeradores en México para vender en Estados Unidos en lugar de fabricarlos en China para vender en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuesta menos, pues sí, pero no, si son los únicos refrigeradores que hay, pues no importa más o menos cuánto cuesta. Y en efecto, al día de hoy no ha habido un centavo de inversión china en México, de ese tipo. Ahora, para el resto de América Latina, en efecto, sucede todo esto que tú decías, y en algunos casos con sumas o magnitudes realmente muy impactantes. Trátese de que China ya es el primer socio comercial de Chile, de Perú y de Brasil. Trátese de las gigantescas inversiones chinas en cobre, en hierro, en petróleo en estos países, y de una creciente presencia geopolítica. Yo tengo la impresión, pero esto puede empezar a cambiar, tengo la impresión todavía que desde el 2004 o el 2005, no me acuerdo exactamente, cuando el entonces subsecretario de Estado para América Latina, Tom Shannon, que después fue embajador en Brasil, viajó a China para celebrar una serie de conversaciones con los chinos, y digamos se estableció el acuerdo, una especie de acuerdo tácito, donde Estados Unidos le decía a los chinos: ustedes en América Latina hagan lo que quieran a condición de no meterse con temas de régimen político, temas ideológicos, temas incluso geopolíticos. Y los chinos le dijeron a Estados Unidos: ustedes despreocúpense, a nosotros qué tipo de gobierno tiene Bolivia nos da absolutamente lo mismo, no nos importa y no nos vamos a meter en eso, con tal de que podamos comprar gas o petróleo boliviano o cobre chileno y peruano o hierro brasileño. Yo creo que hasta ahora seguimos en ese statu quo, se ha mantenido, y yo creo que se va a mantener porque es altamente conveniente para las dos partes. Y al final del día también lo es para los países de América del Sur, que salen beneficiados con una situación cómoda que no le crea problemas ni a los chinos ni a los americanos. Así es como usted dice, doctor Jorge. El embajador Shannon conversó con los chinos, será por allá hace unos 6, 7 años, y llegaron a un acuerdo, como que usted lo ha descrito, que se traduciría en decir: mire, ustedes no son una amenaza para nosotros en América Latina, sino unos socios, unos partners, que nos ayudan a llevar una carga muy difícil que tenemos allá. Está muy bien que ustedes inviertan, compren lo que quieran. Por eso se dice en América Latina, dicen algunos, que el mejor ministro de Hacienda en los últimos 11, 13 años en América Latina ha sido China. Ese realmente, sí. ¿Quieres comentar algo sobre eso, por favor? No, realmente yo creo que hay una pregunta que está en el aire, y se pregunta, y es que hay una decadencia de los Estados Unidos. Es
que ya América Latina no es prioridad, hay una indiferencia con América Latina. Porque este asunto no es simplemente conversar entre dos personas, esto obedece a situaciones concretas de la economía y eso. China, hay que mirarle su política. La política china, que es especialmente comercial, especialmente con Sudamérica, ya se ha dicho y hay que repetirlo, porque incluso cuando se ve el balance global, el comercio de México con Estados Unidos es sumamente grande. Entonces la proporción latinoamericana ya tiene otras. Esto es un asunto fundamentalmente suramericano. Obviamente a mí me recuerda mucho lo que pasaba aquí antes y después de la Primera Guerra Mundial. Competían los ingleses con los americanos, a ver quién se quedaba con el petróleo. Este país vivió ese tipo de cosas porque no había una hegemonía, digamos. Esa hegemonía fue especialmente en el periodo de la Guerra Fría. Pero entonces, ¿qué pasa últimamente? Es decir, ¿qué ha pasado en los Estados Unidos que explica también en parte esa frase del secretario de Estado de que la doctrina Monroe se acabó? Y la presencia también del presidente Obama en la cumbre de las Américas, por allá en el Caribe, diciendo que había que hacer unas nuevas relaciones muy distintas. Primero, es que en estos 10 años han pasado cosas como esta. El ataque a las torres y el cambio en las prioridades de la política exterior norteamericana. La guerra al terrorismo que ubicó la política exterior latinoamericana, Estados Unidos, en Irak, en todo el Oriente Medio, donde está empantanado. En segundo lugar viene la crisis del año 2008. En tercer lugar, una oposición implacable de los republicanos, digamos, de saboteo al nombramiento de su secretario de Estado, de embajador en Venezuela, etc. Hay unas condiciones que hacen que ya el poder americano no es que se haya acabado de ninguna manera, sigue siendo la potencia, pero, digamos, se ejerza sobre la región en otros términos. Segundo, si bien los chinos tienen una política soft, como se dice acá, con relación que es simplemente comercial, el problema de los chinos de la expansión es en Asia, es donde viene el problema, y que ya incluso ha tenido manifestaciones bélicas. Es decir, el problema con Vietnam del Sur, es el problema con Japón, es el problema con Filipinas, donde se plantea ya en otro tipo de términos de expansión. Y conociendo el mundo, porque ya el mundo es muy viejo como para conocerlo, estoy seguro que si esto continúa así, los chinos no van a simplemente a vender mercancías aquí, neveras y cosas por el estilo, sino que va a venir otro tipo de problemas. Pero yo diría que hay uno que tal vez más habría que ponerle más atención, y es la presencia rusa en un sentido, porque los rusos sí están entrando aquí en seguridad, y hay un problema sumamente grave, y es que América Latina está entrando en el armamentismo. Es decir, lo que han dedicado Brasil, lo que ha dedicado Chile, lo que dedica Colombia, por razones explicables de su conflicto interno, pero muy especialmente Venezuela, y sobre todo en el campo militar y con los rusos. Esa, por ejemplo, es un tema que yo creo que por el momento sería más preocupante y más digno de análisis que lo otro, que es una cuestión de tipo comercial por el momento. Sí, lo llamativo en este tema de China es, lo más importante de China, a mi manera de ver, es la presencia financiera. Son más de 50.000 millones de dólares en Venezuela. Son 19.000, algunos dicen que mucho más, en Brasil. Lo mismo en Argentina y por ahí va Ecuador. Curiosamente, con los países del ALBA. El señor presidente de China, que lleva 3 años, ¿verdad?, ha venido 2 veces a América Latina, y lo interesante de esa visita, la última fue a Brasil por la reunión de los BRICS, es que no pasa por Colombia. Y la pregunta es, ¿por qué no pasa por Colombia? ¿Por qué va a Venezuela? ¿Por qué no? ¿Por qué va a Brasil? ¿Por qué? Y además, ¿qué pasa entre China y Colombia? La presencia financiera, que es de la que estoy hablando, China en Colombia es prácticamente inexistente. La comercial por el carbón y el níquel sí es muy importante. Entonces ahí hay un tema para desentrañar,
Y luego, me parece que valdría la pena un comentario del doctor Jorge sobre esto que ha dicho Álvaro, lo que digo, ¿cómo lo ve usted? Y sobre todo el caso de Colombia con China, no sé si es demasiado pedirle, pero hay algo raro ahí. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo en primer lugar, quizás todavía esta sea una inercia de la época del presidente Uribe, en el sentido de que los chinos dicen, bueno, ahora sí que con melón o con sandía, y como quieren ser muy amigos de Venezuela, pues han de haber pensado en aquella época que no se podían ambas cosas, y pues han tardado un poquito en ir, el famoso dicho de, bueno, el dicho, lo que se le atribuye a Chu Enlai, cuando le preguntó, creo, no sé, De Gaulle o alguien, o Kissinger o alguien, qué opinaba de la Revolución Francesa. Decía, es prematuro opinar al respecto. Tiene que pasar más tiempo. Pues digo que así son los chinos y pues tienen algo de razón, no les ha ido mal con esa visión del mundo. Entonces puede ser eso, y sobre todo mientras, es que el tema comercial está directamente vinculado al tema de la inversión, por eso tampoco funciona en México y en Centroamérica. Es decir, los chinos ¿en qué invierten? Invierten en la producción de los commodities que ellos quieren comprar. Mientras no inviertan en el carbón en Colombia, pues no va a haber una presencia financiera, y quizás consideran que no vale mucho la pena o es demasiado complicado para las magnitudes involucradas, para la dificultad del caso, por una serie de razones, que no vale la pena invertir en carbón en Colombia, y solo van a invertir en eso. Algunos dicen, no toman café. Claro, algunos dicen que el hecho de que Colombia sea tan cercana a Estados Unidos, dicen no molestemos, pero no sé, no creo. Yo creo que no, pero no. Claro, sí. No, yo agregaría es que el problema de Colombia es que no viene el presidente chino, pero es que no viene nadie. Tampoco ha venido el presidente Obama. Ahora, esto no lo digo, no lo digo en sentido negativo. Yo creo que es hasta bueno. Es decir, eso puede mostrar, por otro lado, que se están llevando unas relaciones tranquilas y que eso es mejor que, es decir, eso sería para mirarlo y ese sería otro tema también, yo creo, pues, si es que cabe, si es que las relaciones con los Estados Unidos por la política actual de Colombia se han mejorado o se mantienen, porque ese sería otro tema también. Claro, pero es que valdría la pena que comentemos eso, porque en Colombia se insiste mucho en que se hizo un cambio, como lo dijiste, que salimos de una política de relaciones con Estados Unidos centrada en el problema de las drogas, etcétera, y los derechos humanos, a una política más amplia, más integral. Pero yo diría que esa política más amplia, más integral, la tiene Estados Unidos con toda América Latina, que es un cambio allá, no tanto aquí, pero quisiera oír tu opinión sobre eso. Yo creo que sí, sobre todo ya con Obama, donde el tema de las drogas empezó a tener poco a poco menos importancia, más en su segundo periodo que el primero, y donde sobre todo pues ellos se han enfocado a otros temas que son pues más importantes para ellos, porque al final del día la región está, el vecindario está bien, no pasa gran cosa, no hay nada que preocupe demasiado, entonces no hay nada que exija demasiada atención o viajes o interés o algo, simplemente no hay mucho de qué preocuparse. El único tema, el tema central a lo largo de 55 años ya que ha sido Cuba, pues también es cada vez menos importante para Estados Unidos, quizás para otros no, pero para Estados Unidos pues, que hagan lo que quieran. Es asunto de ellos, al final, pues, ¿qué importa, no? Bueno, y el tema de Venezuela tampoco los... Pues, tampoco, le platicábamos ahora hace un momento, salió la noticia hace 3 o 4 días, en un puerto del Golfo de México, de Estados Unidos, zarpó el primer carguero petrolero, tanquero, cargado de crudo norteamericano de exportación desde hace más de 40 años. Todavía es una compensación de tipos de crudo, es exportar crudo ligero del shale para importar todavía el crudo pesado de Venezuela, de México, etcétera. O sea, no es un exportador neto todavía Estados Unidos, pero ya es un exportador bruto, y no solo por
oleoducto a México. Esto genera un cambio dramático en el equilibrio energético de Estados Unidos y del mundo. Los venezolanos en ese sentido se han adelantado bien en tratar de reducir su concentración en Estados Unidos y vender a otros, e incluso ahora quieren vender Citgo porque ya no quieren tener que venderle crudo pesado a Citgo en Nueva Orleans principalmente, en Luisiana y Texas. Pero por otro lado, pues han hipotecado mucho de su petróleo a futuro con los chinos y otros. Entonces, en vista de todo esto, tampoco Venezuela le importa mucho a Estados Unidos. Si quieren seguir haciendo las idioteces que hacen, pues que las hagan. O sea, la verdad, incluso mejor, porque llega más dinero de los ricos venezolanos a Miami, que siempre es bueno. Claro. Sí, sí. Pero sobre ese asunto, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero no es contradictorio, pero yo agregaría. Pero este asunto sí va a tener consecuencias muy graves sobre la política exterior de Venezuela. Es que Petrocaribe no es cualquier cosa. El ALBA tiene 10 miembros. Es una, digamos, una pantalla o algo así para la política exterior venezolana. Pero los beneficiarios de Petrocaribe son 18 países. Incluso como países como Costa Rica, que no tienen nada que ver con el ALBA. Por ahí hay un artículo que leí de Arias, el premio Nobel, que no se puede decir que es chavista de ninguna manera, pero diciendo, pero es que si los venezolanos dan más ayuda que los americanos, pues es lógico. Y en una región, y por eso, en parte, los cambios que ha habido internos dentro de la OEA se deben a eso. Es que a partir de la presencia con petróleo en el Caribe, que los países caribeños, más 3 o 4 o 5 hacen mayoría en la OEA, realmente eso, la baja en el precio del petróleo va a tener un efecto muy negativo en toda esa proyección internacional que ha hecho Venezuela. Simplemente quiero, para ilustrar lo que implica esto, por ejemplo, lo que reciben Guayana, Jamaica y Nicaragua por el petróleo que se les vende o les da, como sea, a Venezuela en determinadas condiciones, representa el 6% del Producto Interno Bruto. Es más, Cuba, si la situación económica venezolana falla, pues la debacle cubana se acelera. O sea que en ese sentido sí hay mucho efecto para la cuestión de la política exterior venezolana. ¿Un comentario sobre eso? Sí, bueno, es totalmente cierto, sobre todo en el caso de Cuba. Y eso va a depender de muchas cosas, pero sobre todo del precio del petróleo, que está desde ayer en su punto más bajo desde hace ya 3 años y muy posiblemente caiga por debajo de los 70 y pico de dólares el barril de West Texas, que implicaría a ese nivel que ya no salen las cuentas venezolanas, ni en los delirios más así desatados del presidente Maduro no salen las cuentas, por debajo de 75, 70 dicen, ¿no? Eso hay que ver si es cierto, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo muy decisivo ahí para todo el Caribe y para Centroamérica. Nicaragua y El Salvador se encuentran en una situación muy semejante. Muy bien. Yo quisiera pasar a un tema que me aburre mucho tocarlo, pero está en la agenda. Y al respecto el doctor Jorge ha tenido posiciones públicas en su país e internacionalmente que valdría la pena comentar. Yo leí un artículo del doctor Jorge en el periódico Reforma de su país del 24 de julio de este año y me sorprendí porque el título es Más marihuana. Entonces dije, por Dios, ¿qué está diciendo el doctor Jorge? Y leo un párrafo nomás del artículo para introducir la conversación que me parece muy llamativa. Dice así: se puede discutir si gobiernos como el de México o el de Santos en Colombia, en su segundo periodo, deben tomar la delantera ante estos acontecimientos, el debate sobre despenalización o legalización, etcétera, como es el caso de Uruguay, o al revés, si conviene más esperar que estos eventos ocurran y sean detonantes de un cambio de todas maneras inevitable.
hace otras consideraciones y prefiero que él mismo las diga, pero valdría la pena comentar sobre eso, doctor. Es un tema central en la vida de algunos países de América Latina, no de todos, obviamente de México, obviamente de Centroamérica, obviamente de Colombia, de Perú, de Bolivia cada vez menos, y muy poco en Chile, Argentina, incluso Brasil, salvo como consumidor, y quizás ahora como tránsito hacia África y Europa Occidental. Y lo que ha venido sucediendo, digamos, de unos 10 años para acá, es que por un lado, el costo de la política prohibitiva, punitiva, impulsada por Estados Unidos a través de la ONU desde hace 40 años, o poco más, se ha disparado. Lo vimos en México, bajo el presidente Calderón, 70,000 y pico, 75,000 muertos, 25,000 desaparecidos. Se dice fácil, aunque México sea un país grande, pues son muchos, y un costo en recursos financieros también elevadísimo para financiar una guerra absurda. Y por el otro lado, la tendencia en muchos países hacia la legalización, pues se ha ido definiendo cada vez con mayor claridad. En Estados Unidos, en Canadá, a nivel regional o estatal, en América Latina, en Uruguay, en efecto, en Europa, en Portugal, en Ámsterdam, ahora también en Jamaica, en América Latina. Entonces hay una brecha cada vez mayor entre el costo que se dispara y la tendencia hacia la legalización que se expande. Y eso ha llevado primero a muchos expresidentes latinoamericanos, como Cardoso, Zedillo, Gaviria, Lagos y muchos otros del resto del mundo, a manifestarse cada vez con mayor claridad a favor ya no solo de la legalización de la marihuana, sino también de otras drogas, porque la misma lógica aplica para las demás, sino que ha llevado también a presidentes como Santos, como Pérez Molina de Guatemala, como varios más, es decir, ¿cuál es la lógica de seguir con esta política prohibitiva, punitiva, que ya nadie toma en serio, salvo algunos de los países más retrógradas del mundo? Rusia, Pakistán, Singapur, Malasia, Corea. El único más o menos sensato, que en eso sí no los entiendo, tal vez sea por borrachos, pero bueno, está bien eso, son los suecos. En Suecia tiene una de las posturas más duras antidrogas del mundo, pero sí son bien borrachos. Muy bien. ¿Algún comentario, doctor Álvaro? ¿O no dejas pasar? Tal vez lo siguiente. Yo decía al comienzo que en el cambio de agenda del presidente Santos, la desnarcotización de las relaciones exteriores es clara. Sin embargo, paradójicamente ha vuelto. Y yo diría que en una manera, voy a decir un poco gráfica, Colombia tiró la piedra y escondió la mano. Puso en el campo internacional la discusión, pero como Estado realmente deja que se desarrolle en otras esferas, y me parece que es una cuestión inteligente, porque, es decir, si Colombia propone la despenalización, van a decir que eso es un país de narcotraficantes. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer sino en una forma indirecta. Pero es en parte su consejo en su artículo, es decir, no vaya tan rápido usted, ¿no? Es que para México tiene un problema muy sencillo el asunto, que es California, el estado de California. Es decir, California legalizó el uso medicinal de la marihuana desde los años 90 con causales tan laxos que equivale a una legalización de facto, pero no lo ha hecho de jure. En el 2016 va a haber un referéndum sobre legalización en California y todo indica que esta vez, a diferencia del 2012, sí va a ganar el sí. Ahí ya se vuelve una situación para México muy complicada, porque tenemos tropa del lado mexicano de la frontera, en Tijuana, por decir una ciudad, podrían ser varias otras, Tijuana, buscando narcotúneles, persiguiendo a traficantes de marihuana, persiguiendo a campesinos, sembradores de marihuana en Sinaloa y en Chihuahua y en Durango,
persiguiendo a los trailers, deteniéndolos con balazos y todo, que van cargados de pacas de marihuana, que llegan a los narcotúneles que estamos también tratando de tapar. Entra la marihuana por el narcotúnel y después de un enorme esfuerzo del ejército mexicano, sale del narcotúnel y se vende en el 7-Eleven. O ya tienen Oxxos mexicanos aquí, todavía no. Bueno, sí hay Oxxos, bueno, en el Oxxo, porque también yo creo que el empresario mexicano dueño de los Oxxos va a abrir varios ahí en California para que se venda la marihuana mexicana. ¿Cuál es la lógica de eso? Para nosotros, entonces, puede ser que en el caso de México le convenga más al país adelantarse a ese acontecimiento más que reaccionar ante él y que parezca que estamos tomando decisiones que la sociedad mexicana reprueba, porque la sociedad mexicana, como la colombiana me imagino, es contraria a la legalización todavía. Que México aparezca como tomando una decisión solo porque el Estado de California la tomó, en vista de que será insostenible la postura mexicana actual si se da la legalización en California. Colombia no tiene ese problema idéntico porque no tiene la frontera con California, o sea, para nosotros es, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? Muy bien. Entonces, pasemos a un tema que es muy relevante, que es el tema de la democracia hoy en la región. Que hay, digamos que hay en el mundo entero hoy una reflexión seria, crítica, sobre cómo está funcionando la democracia en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Hay una preocupación muy grande. Pero en América Latina han ocurrido unos fenómenos muy interesantes, y es que, bueno, se acabaron las dictaduras, pero hay unos autoritarismos que reclaman una legitimidad electoral. Algunos dicen, aquí lo que hay es una falacia electoral, esos no son regímenes democráticos. Colegas míos en discusiones ahora dicen, mire, es que lo importante es el tema de gobiernos que trabajan por la mayoría, por los pobres, etcétera, y en eso es en lo que consiste la democracia, y no esas democracias formales, etcétera, de las que ustedes hablan, muy complicado. Entonces quisiera que introdujera un tema tan difícil, doctor Jorge. No, bueno, es un tema que está en la mesa desde hace tiempo y que se ha ido volviendo más agudo y al mismo tiempo, por desgracia, menos presente. Es decir, hay dos tipos de problemas. Uno ya lo habíamos mencionado y yo creo que lo vamos a seguir viendo, que es que sí hay una tendencia, no generalizada, pero sí existe, hacia la perpetuación en el poder por la vía electoral. Lo hemos visto, por supuesto, en Venezuela, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto a su manera en Argentina, y no funcionó solo por accidentes imprevistos, porque si no, el candidato del Partido Justicialista el año que entra iba a ser Néstor Kirchner, punto, e iba a ganar. Y ahora Bolivia. Y Bolivia, por supuesto. Entonces, ahí sí hay un problema, porque insisto, per se la reelección no garantiza la victoria. Y hemos visto, tanto en Francia como en Estados Unidos, como en Inglaterra, en muchas partes, presidentes o primeros ministros salientes que pierden. Pero aquí no. Aquí eso no se da. No se da esa mata. Y entonces ahí hay un primer problema muy serio. Y por cierto, volveremos al tema, pero me da la impresión, espero equivocarme, pero digo, será así, que en Brasil vamos a ver que vuelve a darse esta especie de beneficio o sortilegio favorable para los salientes y que va a ser reelecta Dilma Rousseff. Entonces ahí hay un primer problema. Y luego hay el segundo problema, que es que estando en el poder por una vía o por la otra, sí hay una cierta tentación por muchos de estos gobiernos a limitar ciertas libertades.
El caso más flagrante, por supuesto, es el de Venezuela, pero no es el único. El de Ecuador en materia de libertad de prensa, en Bolivia una cierta segregación étnica de la mayoría, en otros países por razones, digamos, cargar los dados en el Poder Judicial, el tema también que ha sucedido en Nicaragua. Entonces, hay el problema de perpetuarse, hay el problema de gobernar de una manera no democrática, aunque se haya llegado al poder de manera democrática. Y tercero, hay la indiferencia ante los excesos y abusos de otros, que por el momento no es tan grave, porque todos dicen, bueno, sí, pero la excepción es Cuba, pero ¿qué importa? Pues sí, ahí no, está bien, pero son cubanos, son tropicales, bueno, o sea, ya. Salvo que esa actitud, si después debe de reflejarse en posturas hacia otros países de la región, que no es el caso hoy, pero puede llegar a serlo, casi llegó a serlo en el caso de Venezuela, sí se vuelve más preocupante. Es decir, se vuelve preocupante, por ejemplo, que incluso alguien como el presidente Santos ha manifestado muchas reservas frente al sistema interamericano de derechos humanos, que es lo mejor que tiene la OEA, o lo único que tiene la OEA, tanto la Comisión como la Corte. Y Santos, que siempre fue muy partidario de esas instituciones, ya las ve con cierta reserva, no solo por motivos colombianos, sino por motivos latinoamericanos, y por no querer llevarle la contraria pues a sus vecinos. Así es. Muy bien. Álvaro, ¿quieres comentar? Por supuesto que la perpetuación en el poder es aterradora, pero yo creo que per se la prolongación en el poder puede ser buena o mala. Que el problema, porque es que también hay que distinguir, no todos los gobiernos que propician cambios sociales son populistas ni antidemocráticos. El caso chileno lleva concertación con cambios. Yo creo que es que el quid del asunto está en el respeto del Estado de Derecho. Que el mismo gobierno, que el mismo partido gobierne eso, pues eso es de la democracia. El problema es que no se respete el Estado de Derecho. Y en esto caemos, digamos, en el centro, para unirlo, ya se ha mencionado aquí desde el comienzo y se volvió a mencionar, tiene que ver mucho con la crisis de la OEA. Es que la OEA realmente, en el fondo, aparte pues de los factores de poder que se han modificado en la región, hay dos temas doctrinarios. Es el asunto de la democracia, que se había llegado a un consenso, aunque ya en ese momento Venezuela tampoco estaba muy de acuerdo con la Carta Democrática, hubo que negociarlo, yo participé incluso, es decir, sí había llegado, pero ese consenso se rompió, y se rompió desde el momento en que explícitamente América Latina y el Caribe, a través de la CELAC, integraron a Cuba. Y no solamente la integraron, sino Cuba preside. Y evidentemente uno puede ser amigo o enemigo de Cuba o lo que sea, pero nadie puede dudar que Cuba no es una democracia, es una democracia clásica. Entonces eso está quebrado. El otro asunto es la concepción de los derechos humanos. Es decir, todos estos regímenes quieren introducir incluso otro tipo de actores como violadores de derechos humanos. Y por ejemplo, para restringir la libertad de prensa, quieren hacer, ejercer que entren como violadores de derechos humanos los mismos propietarios de los periódicos. Es decir, sería un cambio en la concepción de derechos humanos que tradicionalmente en doctrina se puede cambiar, pero en la doctrina es que solamente el Estado es el responsable. Y esos son los dos pilares. Ahora, ya lo decían acá, la joya de la corona ha sido el sistema interamericano de derechos humanos. La OEA ha tenido sombras y luces, unas lucecitas y casi siempre sombras, porque está teñida de haber apoyado las dictaduras latinoamericanas, etc. Pero el sistema interamericano siempre fue independiente con relación a los órganos políticos. Y acabar con el sistema interamericano sería sumamente grave. Y está realmente en peligro, precisamente por ese tipo de problemas
y también por lo que internamente está pasando con relación a los factores de poder. Y es que la correlación de fuerzas en la OEA se modificó totalmente. Muy bien, muy bien. ¿Por qué no abundamos un poco sobre el tema de libertad de expresión que usted ha mencionado, Álvaro ha mencionado? Al parecer el problema es grave en Ecuador, es grave en Argentina, es muy grave en Venezuela, no sé en otros países. Hay una concepción diferente de decir lo que estamos haciendo es controlar el abuso de los dueños de los medios de comunicación para garantizar una libertad de expresión auténtica. Ustedes defienden, nos dirían a los que criticamos lo que está ocurriendo, ustedes defienden una libertad de expresión que no es real, porque son unos medios de comunicación manipulados por grupos económicos o por sus empresarios o grupos familiares, y en eso no consiste la libertad de expresión. ¿Por qué no jugamos un poco con eso? Sí, ubicándolo un poco en este contexto sí, que mencionaba Álvaro, es decir, hay el problema del sistema interamericano. Hay el problema que la relatoría, por ejemplo, sobre libertad de prensa es de lo mejor que tenemos dentro del sistema interamericano, que es de lo mejor que tenemos dentro de las instituciones vinculadas a la OEA. Bueno, y es cierto que hay tentaciones muy grandes, sobre todo en Venezuela y en Ecuador, pero no únicamente. El caso argentino y Clarín es más discutible porque sí hay un problema real de monopolio, que se vuelve más complicado. Bueno, pero el problema que hay detrás de todo esto, y lo planteaba Álvaro con mucha claridad, es la CELAC, y es esta idea de Venezuela y de varios países que los brasileños secundaron, creo yo, con gran miopía, de expulsar a Estados Unidos y a Canadá de las instituciones interamericanas, cambiando el paradigma que existe desde la Carta de Bogotá, desde 1948, por una razón muy sencilla: Cuba. Es decir, al día de hoy es incompatible la presencia a la vez de Cuba y de Estados Unidos. Entonces Chávez y demás decidieron, bueno, obvio, si es incompatible que esté mi amigo y mi enemigo, pues prefiero que esté mi amigo que mi enemigo. Y a través de la invitación que los tontos útiles mexicanos hicimos a Cuba, al Grupo de Río, se sembró la semilla de la creación de la CELAC, que es una OEA supuesta sin Estados Unidos, con varios pequeños problemas. Para empezar, ninguno de los alegres compadres de la CELAC quieren poner un centavo. Eso no, ese tampoco. Si sobra dinero nos lo llevamos, no lo vamos a andar regalando, tampoco. Entonces, no hay secretariado, no hay edificio, no hay nada, es puro cuento. Hay un edificio vacío, sin luz, sin agua, sin nada. Bueno, y lo mismo, casi lo mismo que UNASUR, que iban a construir uno en Quito, ¿no? Bueno, entonces, primer punto ese. Segundo problema, segundo detalle, es que las otras instituciones latinoamericanas o interamericanas funcionan también con dinero de Estados Unidos. Y estoy pensando en particular en el BID. El BID no forma parte del sistema de la OEA, pero sí es una de las pocas instituciones interamericanas que funcionan. Y funcionan de manera muy eficaz para los países pequeños, ya no para Brasil o México, Argentina, incluso Colombia, pero muchísimo para los más pequeños. La plata es 80-90% de Estados Unidos. Yo quiero saber quién es el guapo que va a ir a convencer al Congreso norteamericano de que ya no queremos los latinoamericanos que estén ellos en la OEA, en CELAC, en la Comisión, en la Corte, etcétera, 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 pero sí queremos su plata para el BID. ¿Quién es el guapo que va a hacer eso? Porque no veo cómo pueda suceder. Y ahí entonces entramos en esta dinámica que quizás pueda servir como un principio de conclusión, y donde nuevamente la postura del presidente Santos es compleja.
el año que entra, en abril, en Panamá, se va a celebrar la siguiente cumbre de las Américas. La anterior fue justamente aquí en Cartagena. Y los panameños, pero impulsados por el ALBA y de algún modo también por Chile y por Colombia, decidieron invitar a Cuba, que fue una decisión que más o menos salió de Cartagena, no de manera tan categórica, pero sí salió de Cartagena. Y fueron y los invitaron. Entonces colocaron a Obama en una situación muy difícil. Si no viene, pues él mismo se excluye, y los canadienses tampoco vendrán, se excluyen de las cumbres de las Américas. Y si sí viene, se expone a una serie de ataques feroces por parte del lobby cubano en Estados Unidos, que tiene 3 senadores, los 3 indispensables para Obama, y una decena de congresistas también muy importantes para Obama en su política interna. Yo no entiendo muy bien la razón para Chávez, Maduro, etcétera, de colocar a Obama en una situación tan incómoda. Me parece perfectamente lógico. ¿Qué haces con tus enemigos? Pues los colocas en la peor situación posible, para eso son tus enemigos. Y además, si además te diviertes haciéndolo, pues fantástico, ¿no? Lo que no entiendo es qué diablos hace Juan Manuel Santos prestándose a esa maniobra. No lo entiendo. Sí, Álvaro. Al respecto, yo tengo aquí unas cifras que pueden ser interesantes sobre el presupuesto de la OEA. La OEA está en un momento de crisis, pero no está acabada, indudablemente. Por ejemplo, el presupuesto de la OEA son 155 millones de dólares y tiene 652 funcionarios. La CELAC, el segundo de las organizaciones que hay en la región, es el CARICOM, tiene un presupuesto de 16. Y, por ejemplo, el SICA, 1.900.000, y Mercosur, 5.650.000. Es decir, en cuestión presupuestal, por ejemplo. Ahora, la OEA, y no voy a hacer la defensa de la OEA, que también tiene muchas fallas, pero la OEA es algo constituido, lleva 50 años, es un espacio precisamente que nos permite comunicarnos con los Estados Unidos y con Canadá, que se olvide, porque no solamente se sacó a Estados Unidos, sino también se volvió al mito latino contra los sajón y todo ese tipo de cuestiones. Eso por una parte, pero también es que también con la OEA ha habido lo que podríamos llamar fuego amigo. Hace 3 años, el señor Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, siendo senador de los Estados Unidos, firmó con el republicano, 2 republicanos y dos demócratas, precisamente mostrando la inutilidad de la OEA y cómo eso no funcionaba. De manera que no solamente la OEA tiene enemigos de este lado, sino también internamente a veces se dispara con fuego amigo. Muy bien. Bueno, me han dicho que debo cerrar esta conversación que me parece que ha sido muy ilustrativa, muy agradable, pero son los requerimientos de la organización de hoy, sobre todo ante la presencia del señor Presidente de la República a mediodía. Entonces tenemos que ir con un horario muy disciplinado. De manera que quiero agradecerle al doctor Jorge su amabilidad, su intervención y sus contribuciones, lo mismo al doctor Álvaro, y agradecerles a ustedes su atención y su presencia. Muchas gracias. Nuevamente, doctores Castañeda, Tirado y Cepeda, muchísimas gracias por participar en este interesante panel. Y bueno, quiero comentarles que gracias al respaldo de estas 32 marcas patrocinadoras que se unieron a este evento, y vamos a nombrar algunas de estas, como Positiva, Compañía de Seguros, Rediplan, XL Group Reinsurance, Global Education, Serviefectivo, Protecto,